Hola chicos, voy a hablarles un ratito sobre el tema nuevo de estudios sociales que vimos la lección pasada. Esta vez vamos a hablar del Estado a partir de 1870, es decir, Costa Rica después de 1870, que se conoce como el Estado liberal, y vamos a ver algunos de esos gobiernos liberales. Este periodo empieza con la liberación del régimen republicano. Es el periodo liberal que va de 1870 hasta 1894. En este periodo se fundan las bases institucionales del Estado de Derecho costarricense. Hay un dominio del Estado sobre la Iglesia Católica, una consolidación periódica del proceso de elecciones y un descenso en los conflictos políticos. Hace muchos años, antes de 1870, la Iglesia Católica tomaba muchas de las decisiones en cuanto a política que surgían en Costa Rica. Y las elecciones, como las conocemos hoy en día, realmente no existían. Simplemente se daban golpes de Estado, se elegía quién gobernaba, pero no había como tal una democracia donde los costarricenses, el pueblo en sí, fuera el que escogiera a su próximo gobernante. Dominio del Estado sobre la Iglesia. Como les digo, antes de 1870, la Iglesia era una de las entes políticos más fuertes, tomaba decisiones muy importantes y regía la vida de las personas. El periodo de liberalismo se consolida entre 1882 y 1889. En 1884 se consolidan las leyes anticlericales. Esto significa leyes en contra de la Iglesia Católica. O no como en contra, sino eh, quitándole poder a la Iglesia Católica. Se expulsó al obispo Bernardo Thiel, Augusto Thiel, del país, y la secularización de los cementerios, el matrimonio civil, el divorcio, entre otras leyes. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea de cuánto la Iglesia influía en las decisiones. En los cementerios solamente podían enterrarse antes de estas fechas personas católicas. Las personas no católicas no podían ser enterradas en un cementerio. Tenían que ser enterradas por sus familiares en alguna finca, en alguna propiedad, pero no podían estar en el cementerio del pueblo. No existía el matrimonio civil. Es decir, los matrimonios de las personas no católicas no eran reconocidos por el Estado, así como tampoco era reconocido el divorcio. Así, entre otro montón de leyes. Se dio una consolidación periódica del proceso de elecciones. No fue fácil, hubieron varios golpes de Estado. ¿Qué es un golpe de Estado? Recordemos que en esta época Costa Rica sí tenía un ejército. Entonces son momentos donde generales o jefes del ejército sacaban por la fuerza a la persona que se encontraba en ese momento ejerciendo la presidencia y se colocaban ellos en la presidencia. Eso es un golpe de Estado, cuando se saca a un presidente de su puesto por la fuerza, generalmente la fuerza de un ejército. Limitaciones. No existía un padrón electoral en el país. El voto tenía que ser público y directo e indirecto, es decir, no podía votarse como se votó ahora en papelitos, sino que la persona tenía que dar su voto a voz. Las mujeres no podían votar, no existía el derecho al voto de la mujer y obviamente había incluso requisitos económicos y educativos para votar. Se decía que solo podían votar los varones de cierto poder económico y que supieran leer y escribir o que tuvieran un título. Es decir, era muy complicado de verdad el proceso de elecciones. Cambios. En la reforma de 1913 se decretó el voto directo y en 1925 el voto secreto.
y se fundó el Sistema Nacional Electoral, lo que hoy conocemos como el Tribunal Supremo de Elecciones. Descenso de los conflictos. Se consolida el Estado liberal. Hay un grupo de intelectuales de ideas liberales y positivistas. Se le conoció como la generación del 89. Entre ellos estaba Mauro Fernández, conocido como el padre de la educación en Costa Rica, Cleto González Víquez, Ricardo Jiménez Oriamuno y Carlos Durán. Se fundan leyes o se dictan leyes e instituciones fundamentales para el país: el Museo Nacional, el Instituto Físico Geográfico y el Archivo Nacional. Hay una reforma educativa en 1886 donde se abre el Liceo de Costa Rica, el Instituto de Alajuela y el Colegio Superior de Señoritas. El Liceo de Costa Rica como un colegio exclusivo para varones, el Instituto de Alajuela, que era un colegio mixto o que sigue siendo un colegio mixto, y el Colegio Superior de Señoritas, que era un colegio exclusivo para mujeres. Los gobiernos militares que hubieron entre 1870 y 1889. Pasada la campaña nacional, que fue en 1886 y 1857, tema que acabamos de terminar de ver, Juan Rafael Mora es depuesto por un golpe militar en 1859. Al año siguiente, recuerden que fue engañado para volver al país, fue hecho prisionero, juzgado y fusilado en Punta Arenas. A los pocos días, corre la misma suerte el general Cañas. Esto último fue por la influencia desmedida de los militares, Lorenzo Salazar y Máximo Blanco, que se proyectaban con el general Tomás Guardia para tomar el poder de Costa Rica. ¿Quién fue Tomás Guardia Gutiérrez? Que fue presidente en 3 ocasiones, del 70 al 72, de 1872 a 1876 y de 1877 a 1882. Nació en Bagaces, Guanacaste, en diciembre de 1831. El 27 de abril de 1870 dio el primer golpe de Estado a Jesús Jiménez Zamora. Disuelve el Congreso, es decir, a los diputados, y ejerce el poder directa e indirectamente. Establece el acuerdo Guardia-Salazar. Él es Tomás Guardia. Tomás Guardia tuvo aún así algunos logros importantes. Abolió la pena de muerte. En este caso se dice que lo hizo, influido en gran manera por su esposa. Dictó la Constitución de 1871. Estableció la isla San Lucas como cárcel en 1873. Inició la construcción del ferrocarril al Atlántico en 1879. Fundó el Banco La Unión, hoy Banco de Costa Rica, en 1877. Se iniciaron las exportaciones de banano hacia los Estados Unidos en 1870. Se fundó los Archivos Nacionales en 1881. Permitió la llegada al país de la Orden de los Jesuitas y los religiosos de Sion para que ayudaran y impulsaran la educación, y aumentó considerablemente el número de las escuelas y los colegios en el país. Después de esto vinieron gobiernos civiles en 1889 a 1894. Es un periodo contra la tradición militar del siglo XIX en Costa Rica. El ejército fue perdiendo presupuesto e importancia en los asuntos políticos. El primero de estos gobiernos fue el de Próspero Fernández Oriamuno, en 1882 a 1885. Nació en San José el 18 de julio de 1834. Fue electo presidente en 1882 ante la renuncia de Saturnino Lizano y decretó la enseñanza laica. ¿Qué significa la enseñanza laica? Recuerden que Tomás Guardia trajo a los jesuitas y a las religiosas de Sion para que se encargaran de la educación. Es decir, la educación estaba centrada y dirigida por la Iglesia Católica. Próspero Fernández decretó la enseñanza laica. Significa que es una enseñanza donde la Iglesia Católica no tiene control de la educación y el Estado toma el control de la educación.
Celebró los contratos en 1884 con Minor Keith para la construcción del ferrocarril al Atlántico. Él es don Próspero Fernández Oreamunos. Recuerden que Tomás Guardia empezó la construcción al ferrocarril, pero el gobierno de Costa Rica se queda sin presupuesto para terminar el ferrocarril. Fue cuando don Próspero Fernández toma la decisión de firmar contratos con Minor Keith para poder terminar la construcción del ferrocarril. Los principales logros de su gobierno: se creó la Dirección General de Estadística en 1883, se estableció el alumbrado eléctrico en San José en 1884. Atención en este detalle, Costa Rica, si no me falla mi memoria, fue el tercer país en tener alumbrado eléctrico en San José, en su capital. Antes de eso había sido Francia y Nueva York, si no me equivoco. Es decir, estamos en los primeros países que tuvimos alumbrado eléctrico en el país. Se establecieron las leyes liberales de 1882. En la próxima clase veremos cuáles fueron esas leyes liberales. Inauguró el trecho del ferrocarril que unía Esparza con Punta Arenas y defendió la autonomía de Costa Rica y se opuso a la Unión Centroamericana. ¿Qué era la Unión Centroamericana? La idea que tenían algunos de convertir a todo Centroamérica en un solo país. Próspero Fernández se opuso a esto y defendió que Costa Rica fuera libre e independiente. Bernardo Soto Alfaro fue presidente en 1885 a 1886 y de 1886 a 1889. Nació en Alajuela el 12 de febrero de 1854. Fue gobernador de Alajuela. Al morir el presidente Próspero Fernández en 1885, asumió el poder como primer designado, es decir, fue presidente sin tener elecciones el país. El 7 de noviembre de 1889 participó en un fraude electoral, tratando de nombrar presidente a Ascensión Esquivel. El pueblo se rebeló contra esto y no lo permitió. Por esa razón es que el 7 de noviembre celebramos el Día de la Democracia. Él es Bernardo Soto Alfaro. Vean que aunque estos son gobiernos no militares, la mayoría de estas personas fueron militares. Observen los uniformes. Bernardo Soto tuvo los logros de su gobierno, dictó la Ley General de Educación de 1886, fundó aquí el Liceo de Costa Rica en el 87, el Colegio de Señoritas en el 88 y el Instituto de Alajuela. Creó la Dirección General de Telégrafos, la Biblioteca Nacional, construyó el Parque Morazán, estableció la Cruz Roja y la Lotería Nacional, estableció el Código de Civil de 1888, validó el divorcio y el matrimonio civil y creó el Departamento General de Aduanas en 1889. Muchos de estas instituciones que él fundó continúan trabajando hasta la fecha. Carlos Durán Cartín fue presidente de 1889 y 1890. Nació en San José el 12 de noviembre de 1852. Llega al poder ante la dimisión de Bernardo Soto. Principales logros, fundó el asilo Chapuí y el famoso sanatorio antituberculoso. Por su iniciativa, la Municipalidad de San José construyó un sistema de cloacas y aprobó el impuesto para financiar el Teatro Nacional. El Teatro Nacional fue construido gracias a un impuesto que él puso a la exportación de café y con el dinero recolectado con ese impuesto se pudo construir el Teatro Nacional. José Joaquín Rodríguez Celedón nació el 6 de enero de 1837. Llegó a la presidencia elegido por una considerable mayoría. Los principales logros de su gobierno fueron: se firmaron los contratos para establecer el primer servicio telefónico en 1891. Fortaleció la educación y creó escuelas nocturnas para adultos. Inició la construcción del Teatro Nacional en 1890. Promovió la
inmigración europea para la colonización y el desarrollo agrícola del país. Y él es José Joaquín Rodríguez Zeledón. Ya con esto terminamos un poquito sobre los gobiernos del Estado liberal de Costa Rica. Espero que hayamos aprendido muchas cosas. Parte de estas personas, de estos gobernantes del periodo liberal, fueron los que fundaron las bases de la Costa Rica que tenemos ahora. El nivel educativo en el país subió de forma significativa gracias a estos gobiernos liberales. Las exportaciones, el comercio, fueron a estas personas que pensaron en darle libertad al pueblo para hacer y dejar de tomar decisiones de la mano de la iglesia que velaba por sus propios intereses en ese momento. Entonces espero que de verdad la clase les haya servido mucho. Recuerden que pueden repasarla cuantas veces necesiten para tener más información. Y nos vemos luego. Chao.